Buenas tardes, queridos estudiantes, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar un poco de lo que es las efemérides en nuestra materia de formación ciudadana. Y bueno, tiene que ver muchísimo con la historia este tema, ¿verdad? Fíjense, vamos a hablar de las efemérides y del folclore, el calendario folclórico. Es decir, todas esas celebraciones, todas esas fechas memorables, ¿verdad? A lo largo de nuestra historia, que representan, bueno, hechos importantes que han ocurrido, nacimiento, mortalidad de algunos héroes o próceres de nuestra independencia, personas importantes que han pasado a lo largo de nuestra historia, presidentes y muchas personalidades importantes. También, bueno, de esos eventos culturales que se celebran en el país, también en regiones, ¿verdad? Fíjense, entonces vamos a decir que, bueno, todo pueblo tiene su historia, ¿verdad? Y en su historia, pues, figuran hechos que merecen ser recordados. Y esos momentos también tienen figuras que lideraron los cambios, ¿verdad? E hicieron actos resaltantes comprometidos con el bien nacional. Cuando utilizamos el término efeméride, pues no solo nos estamos refiriendo a celebraciones de festividad, como por ejemplo el Día de la Virgen de Coromoto, sino también la conmemoración de una fecha que perdura en el recuerdo de los venezolanos y las venezolanas, como la muerte del Libertador el 17 de diciembre de 1830, ¿verdad? Puede ser un ejemplo muy resaltante en nuestra historia. Las efemérides también pues conmemoran el nacimiento o la muerte de un prócer venezolano, de un artista, de un presidente, de alguien que, bueno, destacó en la historia del país, ¿verdad? O hizo algún evento importante, realizó alguna cosa importante que merece quedar en el recuerdo, ¿verdad? De los venezolanos. Entonces recordar, celebrar y conmemorar nos conecta con aquellos acontecimientos que han dejado una huella profunda e imborrable en nuestra historia. Entonces es muy importante pues conocer, ¿verdad? Muchas efemérides, muchos eventos importantes. Entonces, a lo largo del calendario podemos observar pues diferentes fechas que inclusive no se trabaja, no se va al colegio, pero hay otras que simplemente pues están en otro calendario, pues el calendario folclórico o de fechas memorables, pero que bueno, no son fechas como tal para suspensión de trabajo o de estudio, pero no dejan de ser importantes en la historia. Entonces, la existencia de una nación o país no solo está determinada por su gente, ¿verdad? Por su grado de desarrollo, el nivel de riqueza o pobreza que posee, el idioma que se habla, incluso su ubicación geográfica. ¿Por qué? Porque la existencia de las naciones se evidencia a partir del momento en que los habitantes de una región presentan actitudes, experiencias, intereses comunes lo suficientemente fuertes para consolidar una entidad política y dar forma a una idiosincrasia. Eso, pues, que comparten un grupo de ciudadanos y ciudadanas es recopilado por la historia. Y la rama de las ciencias sociales que tiene, entre otras funciones, preservar y difundir aspectos del pasado de un país o del mundo. Así pues, dentro de esos aspectos se recogen los momentos más importantes que han marcado a su pueblo como nación. La celebración de estos recuerdan pues fechas de acontecimientos del pasado, de sucesos y personas que se convirtieron en héroes o ejemplos para la prosperidad de un país o de la humanidad. Su conmemoración se conoce como efeméride.
¿verdad? Entonces, la remembranza de estos eventos y los próceres del ayer, pues permiten rescatar y exaltar virtudes dignas de ser cultivadas. Y su homenaje, sobre todo, de aquellas fechas que tienen un significado especial, debe servir para apoyar la cultura, la historia de un pueblo y su identidad nacional. Fíjense que entre esas efemérides también podemos encontrar cómo se refleja, ¿no?, la identidad de la nación. Es decir, podemos encontrar allí cuando se decretó el Gloria al Bravo Pueblo como himno nacional, cuando se realizó el escudo, qué día se celebra el Día de la Bandera, también cuando se decretó el araguaney, el turpial y la orquídea como símbolos naturales, ¿verdad? Que nos van a representar en nuestra identidad nacional. Entonces, fíjense todo lo que abarca, lo que son las efemérides, ¿no? Y bueno, muy importante, las efemérides no deben de ser recordadas como momentos de alegrías o tristezas, ¿no? Como por ejemplo las batallas de independencia en primer caso, ¿no? Como la muerte del libertador en el segundo caso. Más bien, deben ser estudiadas para entender las circunstancias que las rodearon y así comprender mejor nuestra existencia como nación. Entonces es muy, muy importante esas efemérides o esas fechas, ¿verdad? Que nos recuerdan todo ese pasado, ¿verdad? Para saber cómo fue esa consecuencia, cómo fueron esos hechos, cómo ocurrieron, ¿verdad? Y cuándo ocurrieron. Así podemos saber, pues, cuando se independizó Venezuela, ¿verdad? Del yugo español, cómo fue el proceso independentista, cuándo se celebraron o cuándo se realizaron las batallas, ¿verdad? En ese proceso independentista, y así como muchísimos eventos más, ¿verdad? Entonces, fíjense, vamos a hablar un poco de lo que es el calendario folclórico, ¿verdad? ¿A qué nos referimos con eso? Entonces, fíjense, el calendario folclórico, bueno, es conocido como el material, ¿no? En donde se colocan pues todos esos eventos culturales que se celebran en los pueblos, que bueno, van de generación en generación, ¿verdad? Entonces, fíjese, el folclore es llamado también la cultura popular y está formado por aquellos eventos que pertenecen a todas las clases sociales de un país, que son parte de la cultura y las tradiciones, de las raíces y de la historia de un pueblo. Entonces, fíjense que hay muchísimos acontecimientos que inclusive son de nuestros primeros habitantes, de los indígenas, ¿verdad? Cuando hacían esos rituales para dar gracias por las buenas cosechas, ¿verdad? Hacen esos bailes dando gracias en agradecimiento. Entonces todo eso pues ha perdurado en el tiempo. Hay grupos indígenas que todavía pues hacen esos rituales. Entonces, por lo tanto, fue pasado de generación en generación. Entonces, es muy importante, pues, conocer algunas de estas fechas para, bueno, saber nuestro pasado, de dónde venimos, cuáles son nuestras raíces como venezolanos y cómo, bueno, han pasado diferentes sucesos, diferentes hechos hasta llegar a hoy en día, ¿no? A saber cómo, pues, somos independientes, cómo vinieron los derechos del humano, ¿verdad? Y todos eventos especiales también, podemos saber también cómo se celebra el Día de la Mujer, en honor a qué, ¿verdad? Todas esas fechas pues tienen una historia. Si nos ponemos a investigar fecha cada una de estas efemérides,
pues podemos ver lo maravilloso, ¿no? O lo que nos puede indicar del pasado, ¿verdad? Del país, de nuestros antepasados. Entonces, debemos tener muy en cuenta lo importante que son todas estas fechas en un país, en una nación, en un estado. Que también hay, por ejemplo, lo que es la celebración de algunas vírgenes, por ejemplo, la Divina Pastora, ¿verdad? Que es especialmente en el estado Lara. También tenemos fundaciones de pueblo, fechas conmemorables cuando se fundó Cumaná, cuando se fundó Maracaibo, y así de muchos estados, celebraciones específicas de cada región. Entonces, espero que hayan podido entender un poquito más la importancia de todo esto y lo que nos ayuda para conocer nuestras raíces y nuestro pasado, nuestra historia. Entonces, nos vemos en una próxima clase.